Bueno, pues si recuerdas, la vez pasada vimos ya lo que son los deseos y miedos y también formas de evadirse que tienen las Sí, personalidades. Y hoy me gustaría entrar pues, en la esencia de la terapia, que es conocer las resistencias y también los traumas y cómo sí, abordar cada trauma, ¿no? buenísimo. De hecho, esto es algo que yo me he encontrado en diferentes procedimientos y métodos. Cuando yo estudié, por ejemplo, terapia con el Sí, árbol sefirotiko y con sabiduría hebrea, sí, mm, me llamó mucho la atención las estructuras de análisis de los traumas, pero luego investigando lo que es mm, el trauma con el eneagrama, sí, me di cuenta de que introduce matices que no existían, por ejemplo, en la formación que yo recibí. Evidentemente está escondido detrás, pero con el eneagrama es que es impresionante la precisión de cómo nos evadimos y cuál es exactamente el punto débil donde entra esa energía negativa que nos destruye y que deriva de traumas de la infancia. Entonces, voy a comenzar con los mecanismos de autodefensa y luego entramos a lo que es la terapia del niño interior, que también es fascinante. Hay mucho ahí. De sí. hecho, tengo una alumna que es psicóloga y ella, desde la psicología, hace un tipo de terapia que va directamente a lo que es el niño interior, pero esto la puede servir. De hecho, estuvimos viendo, ¿no? El eneagrama en profundidad, los subtipos, vimos todo el curso del eneagrama y todavía anda digiriéndolo, ¿no? Pero es algo que los psicólogos en el futuro van a tener que utilizar sí o sí. De hecho, ya hay muchos que lo están utilizando, ¿no? Porque te ayuda a tener localizado mucho más concretamente el origen de los Sí, problemas, ¿no? sí, sí. Y aquí hay una especie de concepto que es la autodefensa, ¿no? Pero cuando yo estuve estudiando lo que es la enseñanza de Mr. Gurdjieff, se utilizaba otro concepto que es el de resistencias o topes psicológicos. Mira, aquí está entrando Israel, le voy a dar paso. Ok, Hola Israel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Fred? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Aquí te presento a León, hermano de luz de Argentina. Hola, León, ¿cómo ¿qué tal? estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Israel? Un gusto. Bien, igual el mío. Es un gusto también. Ya había escuchado bastante de ti por Fernando, que me ha contado cosas de la música y todo principalmente. Así que Qué bueno, bueno, la verdad que sí, bueno, acá la no. verdad que sí, sí. Es mutuo también. Acá Fernando también me habló y la verdad que conocer personas como ustedes, que estemos en la misma vibración y que estemos en el mismo camino la verdad que es un aliento para seguir adelante, ¿no? Y saber que no estamos solos, que por más que haya distancia, hay kilómetros de distancia, que hay un pensamiento, que hay un espíritu que está entrelazado entre sí y que estamos creciendo y que estamos ayudando a los demás a poder despertar. Tal cual, tal cual. Así que sí, somos pocos a lo mejor, pero este, Pero esperemos que siga potentes, creciendo. Sí, pocos pero potentes. potentes. Sí, sí, es verdad. Bueno, bueno, pues nada, estamos dando comienzo. Vamos a ver las autodefensas psicológicas y la terapia del niño interior. Entonces le estaba mostrando a León un diagrama que hice para resumir los puntos clave, ¿no? De cada autodefensa. Y seguramente Israel te sonará el término resistencias, porque aparece en la obra de Uspensky, Fragmentos de una enseñanza desconocida. Las resistencias son esos mecanismos psicológicos que nos impiden vernos a nosotros mismos. Y a mí me sorprendió muchísimo porque, como explicaba Mr. Gurdjieff, aunque son algo en principio negativo que nos impide conocernos, también son necesarias, por lo menos al principio, porque si nos vemos tal como nos comportamos
con nuestras contradicciones, eso puede generar un trauma también. Es decir, nos volvemos locos. Si queremos abrirnos a la esencia más profunda y ser totalmente honestos, nos damos cuenta de que nuestra personalidad es totalmente reactiva, es como un robot. Entonces, ¿cómo soportar a ese muñeco que llevamos encima sin frustrarnos, ¿no? Porque tú intentas tomar conciencia de las situaciones, intentas recordarte, verte a ti mismo, pero te das cuenta de que hay muchas circunstancias que te absorben. Por eso tampoco es posible estudiarse aisladamente. Tenemos que contactar con otros que estén en el mismo barco, que conozcan cuáles son las debilidades de cada uno, que cada uno estamos en un proceso, ¿no? Y que no tiene sentido tampoco exigir a los demás que sean así o asado, porque cada uno tenemos nuestros defectos, ¿no? Entonces lo podemos llamar así: resistencias, los topes, que es lo que amortigua, ¿no? Los amortiguadores psicológicos que tenemos, y que, bueno, en principio, como digo, pues son destructivos, autoevasivos, pero hasta cierto punto tienen un mecanismo de defensa psicológica, ¿no? O una función de defensa. Y voy a comenzar por el primero, el que se asocia al eneatipo 9. Recordar que el eneatipo 9 pues, tenía como vicio principal la pereza, y digamos que eso es lo principal, o sea, es el núcleo de todas nuestras debilidades, incluso de las demás, porque el 9 es un eneatipo central, es como el ángulo que se relaciona con todos. De hecho, en ese autoolvido hay un aspecto que a mí me aclaró muchísimas cosas de mí mismo, que es la fusión, el desear fusionarte con los demás, con el ambiente, con el absoluto. Por eso hay diferentes tipos de trauma dentro del eneatipo 9, ¿no? Luego, cuando veamos en otra clase los subtipos, veréis pues, que hay personas que, siendo un eneatipo 9, pues a lo mejor se funden con un grupo de amigos o un equipo o una empresa. Entonces, quieren desaparecer ellos mismos, negar en cierto modo sus necesidades, como hacen los eneatipo 2. Lo que pasa es que no lo hacen para ser amados, sino porque están negando una parte de sí mismos que no quieren sacar a la luz, porque consideran que eso va a ser un problema, tanto para ellos como para otros. Si te das cuenta también, tiene aspectos del 5, porque el 5 se aísla en cierto modo, ¿no? El 9-4-5 es la tríada introvertida, como veíamos anteriormente en la clase anterior. Sí. Y esta fusión se da en muchos ámbitos, como digo. Por ejemplo, los misticismos de tipo budista, o el misticismo natural, ¿no? De alguien que se va a una cueva o al bosque y se pierde, ¿no? Ahí en la naturaleza, que quiere fusionarse con el absoluto. Eso es como un suicidio místico, así lo llamo yo, ya que para tú poder fusionarte con lo absoluto, necesitas desarrollar lo absoluto dentro, que es esa semilla que el Padre nos ha dado, ¿no? Que es uno, pero a su vez quiere que seamos una expresión suya. Por eso es uno y dos a la vez, o uno y multiplicidad, ¿no? Pero ese paso se lo quiere saltar el eneatipo 9, porque no comprende que él no puede comprender, valga la redundancia, la realidad siendo un feto. Tiene que desarrollarse, pasar por los 9 meses de gestación. De hecho, pues igual, ¿no? Un feto biológico está 9 meses hasta que nace. Hay algunos que nacen prematuramente, evidentemente, pero por norma general, pues el ciclo se cierra en 9. Recordar que esto Sí. tiene que ver con la ley de 7 y sus dos impulsos, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Son 7 notas. El do de arriba sería el octavo, pero tiene que haber como dos impulsos adicionales entre mi, fa y si y do, para que la octava se complete. Entonces, esa fusión que quiere el eneatipo 9 tiene que producirse, como hizo
el maestro, ¿no? Que se fusionó con el padre. Yo y el padre somos uno. Él ya era uno, pero fusionó su naturaleza humana con esa otra naturaleza divina. Pero claro, no se saltó ningún paso. O sea, No, integró todo el proceso. ¿Qué es lo que ocurre? Que el eneatipo 9 tiene miedo de algo en sí mismo. Es como una especie de sensación. Dice, no, es que no quiero confrontar mis debilidades, ¿no? O no quiero confrontar a los demás porque quiero estar en paz. Me quiero olvidar de mí mismo. Y, por ejemplo, el subtipo conservador lo hace mucho con la comida. Aquí tenemos a personas que ganan mucho peso o que generan lo contrario, porque hay gente que de comer mucho se vuelven muy delgadas porque han obstruido los órganos. Los que somos, por ejemplo, de tipo melancólico. Yo tuve un problema con la comida, por ejemplo. Y eso que no soy de subtipo conservador, pero digamos que esa narcotización puede venir por la comida, por drogas, por sexualidad desordenada, por algo que le haga a la persona evadirse, incluso gustos por lo místico, doctrinas raras. Podemos aquí tener a los falsos maestros, ¿no? Los que se ponen máscaras de, pues eso, el maestro budista, que es muy recto, pero que luego tiene sus problemas de alcoholismo o de sexualidad, ¿no? ¿Cuántos maestros budistas o otros místicos no han caído, ¿no? en esas trampas? Y en algunos casos han sido sonados, ¿no? Famosos, como Sogyal Rinpoche, ¿no? O Chögyam Trungpa. Es porque tienen este trauma del místico frustrado, que podemos decir, o el místico que quiso fusionarse con lo absoluto antes de tiempo, que es un problema que yo veo mucho en las enseñanzas orientales, donde parece que cuando ya alcanzan ese cuerpo causal, sienten una beatitud y una paz, pero claro, el cuerpo causal solo te da acceso a memorias de otras existencias, pero no se dan cuenta que tienes que desarrollar un cuerpo primordial, que es el que nos dona, ¿no? La fuente primordial, y que implica pues comprender muchas debilidades. Ahora, a un nivel mucho más cercano o mucho más mundano, por así decirlo, el eneatipo 9 puede fusionarse con los intereses de otros en una sociedad o empresa y tienen problemas para ver sus propios límites, que es también lo que le pasa a la eneatipo 2, que no sabe decir no. Entonces, esto hace que pierda vitalidad. De hecho, el eneatipo 9, cuando está en sombra, se deja llevar por esa pereza, se distrae, es como muy impaciente y eso le lleva a una sensación de desvitalización, que no tiene energía, y también insensibilidad con respecto a sí mismo. Y es curioso porque esa sensibilidad con respecto a sí mismo no la tiene con respecto a los demás, porque como que muestra mucha compasión. Por eso decía antes que lo vemos mucho en místicos y en santos, ¿no? Que se vuelcan a lo mejor a los demás y ayudar, se parecen mucho a ese arquetipo 2 porque se fusionan, ¿no? Con ese arquetipo, pero luego no están desarrollados internamente. Hay casos curiosísimos, ¿no? A lo mejor de santos pues que han acabado en situaciones bastante extrañas, ¿no? Como dejar que otros gestionen el dinero que recibe en cierta sociedad religiosa, ¿no? Y dicen, no, bueno, yo no quiero tener nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque no se afirman. O sea, si tú eres alguien que expresa la luz, tienes que conocer de todo, de economía, de relaciones sociales. No puedes decir, no, es que eso lo hacen otros. Por eso el 9 está evadiendo su propia responsabilidad de madurez, ya que el 9 es un punto donde culmina el desarrollo, ¿no? Igual que el 8. El 8 también es un eneatipo de madurez. De hecho, las terapias con estos dos tienen que sanar mucho a ese niño porque han madurado antes
de lo que se espera. Lo que pasa es que no han madurado en un sentido natural, sino más bien forzado poniéndose máscaras, que son falsa madurez, ¿no? Ahora, luego pasando al eneatipo 1, este también tiene una forma de reaccionar para evadirse, que a veces se llama formación reactiva en psicología o reacción control, y es que trata de tapar su propia debilidad pretendiendo ser muy moral o muy correcto. Esto arranca de la infancia, como luego vamos a ver, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que se vuelve muy exigente consigo mismo y con los demás. Entonces puede ser un maniático en casa, ¿no? Que lo tiene todo ordenado, que lo limpia todo hasta el mínimo detalle, que es incluso, ¿cómo se dice? Los que tienen miedo a que haya virus o hipocondriaco, ¿no? Hipocondríaco. Miedo a coger una enfermedad o algo así. Incluso con los demás, ¿no? Que no te dan la mano porque piensan que tienes una enfermedad, y eso es una especie de trauma conservador de este eneatipo, pero los hay que lo muestran de manera social. Los hay que se vuelven falsamente justos, se meten a lo mejor a jueces y pues llevan una carrera judicial a lo mejor brillante, pero luego pues sobornan, ¿no?, a abogados o a fiscales. Vamos, de casos de esos hay un montón, ¿no? Sí. Y además son muy exigentes, o sea, no perdonan, son muy injustos en cierto sentido. Pero claro, como se han puesto esa coraza, pues la gente normalmente no lo ve. También lo vemos en, por ejemplo, los asesinos en serie. Se ha demostrado, por ejemplo, que muchos psicópatas tienen una inteligencia tal que son capaces de disfrazar su maldad interna pues con un comportamiento muy correcto, muy perfeccionista. Por eso, cuidadín con las personas que son muy rectas, muy perfeccionistas. El otro día vi una película de eso, ¿no? De un asesino que pues iba secuestrando a niñas y a sus madres y al final pues la descubre una mujer porque veía cosas en él, ¿no? Y eso pues hay que tenerlo en cuenta, eso viene de un trauma. Claro. Muchas veces puede ser evidentemente un daño cerebral, pero ¿de dónde viene ese daño cerebral, no? A lo mejor ha tenido una educación muy traumada, un padre que ha sido muy estricto, ¿no?, que le ha pegado al hijo pues por no ser rígido como él quería, ¿no? Hay también casos de policías, ¿no?, que pues ejerciendo su labor luego consigo mismos son duros, ¿no?, y son capaces hasta de quitarse la vida porque otros van a pensar que si no lo hace, pues no es justo, honesto. Aquí veo un poco también el trauma de los japoneses, ¿no?, cuando se hacen el harakiri y que lo consideran como un acto de honor, ¿no? ¿No? ¿Hasta qué punto eso es mm, totalmente aceptable, ¿no?, desde un punto de vista espiritual? Si eres un guerrero y no estás agonizando y tienes miedo que te capturen los demás y cometes suicidio, ¿es realmente honor o miedo a ser torturado? Entonces ahí hay algo que está escondido y que es en cierto modo pues, el trauma del perfeccionista, ¿no? Mm, Claro. Puede tener muchas variantes, ¿no? Pero la esencia siempre es el ser muy exigente, muy honesto aparentemente, y Sí. tener esa reacción de ira o de rabia contra todo aquello que aparentemente pues no es recto. Pueden ser bastante justicieros con los débiles, ¿no? Luego, en el caso de la eneatipo 2, pues ya vimos, ¿no?, que era muy servilista, que niega sus propias necesidades para servir a otros, ¿no? La halagación, evidentemente, pues es un punto a tener en cuenta porque está buscando constantemente ser el punto, Reconocido. claro, reconocido, busca cumplidos, ¿no?
y si no le das un cumplido, pues se siente resentida, en cierto modo. También aquí, por ejemplo, cuando buscan ayuda o cuando buscan ser de ayuda, eh, quieren ser necesitados. Entonces, ¿de dónde viene ese querer ser necesitado? Pues, en cierto modo, de los padres. Eso es una cosa que vamos a ver. Pero normalmente suelen ser personas bastante dramatistas, que hacen muchos aspavientos, que son aparentemente muy serviciales a la hora de ayudar, pero caen en el histrionismo cuando pues, otros les niegan su servicio o cuando no les reconocen es eso que quieren ofrecer. Y en realidad es que internamente también se están criticando. Les cuesta mucho trabajo conocerse porque son muy emocionales. Entonces, cuanto más estás tú metido en las emociones, más difícil es dar un paso atrás y verte de manera imparcial. Hay otros eneatipos que eso lo hacen muy bien, ¿no? El 5, por ejemplo. Lo que pasa es que puede caer en la frialdad, ¿no? Hay que tener un equilibrio de mente atenta, pero también de emoción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está reprimiendo el eneatipo 2? Está reprimiendo, en cierto modo, una atención a sí misma, porque vuelca la atención hacia afuera. Es decir, quiere consideración externa por parte de los demás. Y la consideración externa es muy buena. O sea, tú, si eres considerado con los demás, pues es algo positivo. Pero si la buscas de los demás, entonces ya es una cualidad de que tú no estás siendo considerado contigo mismo, no te estás amando, y por tanto quieres amor de los demás. Luego, entrando en el tipo 3, aquí he puesto identificación, me refiero a estar identificado con el exterior, los logros sobre todo, y me equivoqué, puse consideración externa, pero es consideración interna. La consideración interna es estar pensando constantemente en lo que los demás piensan de nosotros. La consideración externa es lo que acabo de explicar, ¿no? Que tú eres considerado con los demás, ¿no? Pues amable, servicial, no servilista. Digamos que pues, tienes un punto de bondad, ¿no? Para ayudar a otro. Pero el eneatipo 3 se identifica con sus ideas, con su autoimagen y además busca esa consideración externa por parte de los demás. Se evade con consideración interna, pero busca la consideración externa, igual que el eneatipo 2. Podríamos poner las dos, ¿no? Consideración externa e interna, ¿no? La externa la busca y la interna, pues es como una especie de preocupación constante. El qué dirán, ¿no? Famoso. Si hago esto, ¿qué dirán? ¿No? Si me he visto así, ¿qué pensarán? Y esto, evidentemente, pues es una manera de evadirse, es negar su propia identidad, porque cuando tú te pones una máscara, estás traicionando lo que eres, en esencia. Y en muchas ocasiones lo traicionan porque tienen miedo a mostrarse como son. Entonces, lo que tienen que superar también es ese complejo de inferioridad, de que si soy auténtico, pues los demás no me van a aceptar. Pero claro, ¿qué más da? Y si tú te das cuenta de que la sociedad es superficial y que está enferma, ¿qué sentido tiene querer que te acepten un grupo de enfermos? Lo que Sí, pasa es que, claro, a lo mejor dices eso en público y la gente te considera, pues, no sé, malvado o demasiado perfeccionista. No, no es ser perfeccionista, es que lo ves, ¿no? Los comportamientos que han llegado a ser considerados normales son demenciales. O sea, encender la tele y ver las cosas que dicen en los programas, pues da que pensar. O sea, te planteas mucho si realmente la humanidad tiene esperanza o no. El eneatipo 3 tiene que tener esperanza por sí mismo, por lo menos, ¿no? sí. Y por un grupo, a lo mejor. Pero en general, la humanidad tal y como se está
conduciendo por logros externos, por tecnología, por la imagen, por cómo se transmiten las ideas a través de los medios de comunicación, no da signos de evolución, más bien todo lo contrario, es involución. Entonces, todo eso lo tiene que tener en cuenta el eneatipo 3 para recuperar su identidad verdadera y jugar un papel en esa sociedad que necesita ayuda. Entonces, tiene que volcarse más hacia adentro, pero no con consideración interna, sino con consideración externa hacia los demás. O sea, si tú muestras tu esencia, es para traer entusiasmo a las personas, no ser creativo. Por eso en base 9, el 3 es el del entusiasta, el creativo, el que establece conexiones. Luego el eneatipo 4 es muy curioso, porque como siente que le falta algo, a la mínima crítica que le hagas o el mínimo comentario que él interprete como negativo, lo asume, se lo traga. Eso se llama introyección. Si le dices, uy, ese cuadro que has pintado está un poco borroso, ¿no? Y entonces eso se lo va a tomar a pecho y va a considerar pues, que le has ofendido porque, según él, pues es la expresión de su autenticidad, su originalidad. Y es porque no está seguro en su corazón. Está también en una emocionalidad, porque es un eneatipo emocional y las emociones, pues claro, son inestables. ¿Y qué es lo que ocurre en algunas ocasiones? Que se puede refugiar en el autocastigo. Si siente que le falta algo o que ha sido no original o que los demás le están viendo de un cierto modo, es muy cruel consigo mismo. A lo mejor, pues, si es un artista, entra en cólera y se pone a destrozar cuadros o violines, como en una ocasión yo había un chaval que era escocés y bueno, le habían detectado cáncer. Y la verdad es que era un maravilloso músico, ¿no? Innovó mucho en lo que es mezclar música de danza, tecno y música celta. Entonces, eso lo veía él como una especie de originalidad y lo era. Vamos, él innovó mucho. Pero vi un documental donde explicaba eso, que entró en rabia cuando le diagnosticaron cáncer y al final murió de eso, ¿no? Pero cogió todos los violines y los destrozó. Pues ahí hay algo que no había aceptado, ¿no? Su esencia O más original. bien sí, o más bien sí también, Fer, ¿eh? Porque me llama la atención de que cuando decís vos, o sea, vos fíjate que vos me estabas explicando el tema del eneatipo 4, que acepta mucho las críticas, o sea, y acepta mucho las cosas que dicen los demás. Y justo cuando vos hablaste en esa parte que dijiste que a él le habían detectado cáncer, o más bien le dijeron que tenía cáncer, entra también el tema de la aceptación de él también, ¿no? Porque, o fíjate que cuando alguien te dice algo o te declara algo, está en que uno lo toma y lo cree también. Y yo pienso que eso también, como, por ejemplo, él pudo haber sido un eneatipo 4, lo que hayan dicho los demás lo haya tomado muy a pecho, porque Claro, cuando le detectaron el cáncer, él lo aceptó y lo hizo suyo porque ya de por sí él acepta mucho las críticas o lo que dicen los demás de él, ¿no? Y es claro, como que claro. le cuesta salir de, esa, de ese pozo, ¿no? Porque es como que toma tan a pecho lo que dicen los demás y es que lo cree, aparte lo cree, ¿no? Sí, ahí yo introduciría un matiz que más que aceptar es creérselo, porque aceptar, bueno, yo puedo aceptar una crítica, Sí, aunque sea negativa. Si la acepto, quiere decir que le doy un espacio para que esa claro. crítica negativa esté conmigo y que no me afecte. Lo que pasa es que la introyección es, como tú has dicho, tomársela a pecho, es creérsela. Lo haces tuyo. Claro, exacto. Lo haces parte de tu esencia cuando no lo es, ¿no? Exacto. Y, y aquí, por ejemplo, hay una característica que es la proyección de la sombra, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, siguiendo con el caso de este chico que se llamaba Martin Bennett. Él muchas veces salía a tocar la gaita con una cara de alien. De hecho, lo llamaban a veces el alien y algunas de sus canciones parecen de otro planeta.
Eh, entonces, él se estaba poniendo en cierto modo una máscara como el enatipo 3, pero dándole un aire de originalidad, ¿no? Y claro, pues ahí estaba evadiendo su verdadera esencia, porque era un chaval con mucha sensibilidad, con una gran capacidad de innovar, muy talentoso, y no creo, ¿no?, que estuvieses poseído por un alien, ¿no? A lo mejor tenía alguna influencia, O quizás pero estaba proyectando, claro, como explicaste vos del eneagrama del enatipo 6. mm, Quizás estaba proyectando el personaje ese que él se sí, asumía, ¿no? A través de esa máscara. sí, bueno, ahí había algo, mm, quizás tenía parte del eneatipo 3, estaba evidentemente proyectando una máscara, se puso una máscara porque había algo en su interior que no resonaba. Entonces yo creo que él estaba buscando la originalidad, porque ya te digo, o sea, este chico innovó muchísimo en la música escocesa, porque los escoceses son muy rígidos, o siempre lo han sido, pero este fue de los que más innovó con la gaita, con la flauta, con los violines. Y bueno, a mí no es que me guste todo, yo creo que se pasa a veces de mezclar cosas, pero tenía esa intención de ser original, por eso lo pongo como ejemplo. Y en cierto modo lo de ponerse la careta de alguien, cosas de esas, yo creo que era una proyección de su golem, su sombra. Había algo, y yo, vamos, estoy convencido que es lo que le llevó a tener esa enfermedad, ¿no? Sí. Es curioso porque hubo otro gaitero que se llamaba Gordon Duncan y que se suicidó. Oh, Y los pongo como ejemplo porque en este eneatipo 4, sobre todo los que son de cierta característica, tienen esa tendencia a infligirse daño o a querer quitarse del mapa o a hablar a los otros de cosas que son dolorosas, ¿no? Lo vamos a ver cuando veamos sobre todo a los sociales y a los de subtipo sexual. Por ejemplo, el caso de Dennis Rodman, un jugador de baloncesto que era muy bueno, era el mejor reboteador de la NBA, y ese estuvo a punto de suicidarse con una pistola, pero algo le cambió. Dijo, bueno, a partir de ahora mm, voy a ser diferente. Entonces se pintó el pelo de colores, se puso una diana, se tatuó todo el cuerpo. Claro, eso en aquel entonces en la NBA pues era impensable, la gente le criticó mucho porque por aquel sí. entonces nadie se pintaba ni se tatuaba, pero ahora todo el mundo pues hace lo mismo prácticamente, porque todos van tatuados, se pintan y bueno, él abrió esa vía. Y es curioso ¿Y porque ahora qué, y ahora qué decís vos, Fer? ¿Eso qué fue en él? ¿Una proyección o sacó a relucir su verdadera identidad? pues eso es muy buena pregunta, porque mm, yo a veces me he preguntado de dónde viene el alma de este pavo, porque no era normal. O sea, tenía una fuerza, Sí, es yo creo que verdad. era Sí, yo alienígena, lo yo vi, creo que era alienígena o algo así. sí, yo lo vi jugar y sí, era impresionante. Sí, Impresionante lo que hacía. No era normal a veces los movimientos que hacía y sí, sí, no. bueno, Además es que, según decían, acababa un partido de baloncesto y se ponía en la cinta a seguir entrenando. O claro, sea, y además es que le gustaba la juerga, la fiesta, irse pues, a pubs y bailar con mujeres y todo eso. Entonces, ¿cómo es posible que un tío se tire hasta las 5 de la mañana en un local de mala muerte y luego aparezca a las 8 a entrenar o a las 9? claro, Que sí, es ¿Cómo verdad. si no es no? normal. Lo que pasa es que él decidió no introyectar las críticas, porque vamos, le llovían críticas, le llamaron de todo. Sí, Degenerado, irresponsable, pero ahí le tienes, ¿no? Le importaba un bledo. Por ejemplo, cuando estaba con los Bulls, no se hablaba con Michael Jordan, pero le ayudaba en el equipo, ¿no? Entonces, era un tío que aguantaba muy bien el dolor. O sea, se castigaba, se trabajaba bien, pero todo era una manera de evadir algo que estaba escondiendo realmente. Por eso me claro, pregunto yo, y es muy importante lo que decís, Fer, porque por lo general, viste que hay muchos artistas y más, qué sé yo, gente que por ahí hace teatro, gente que está
o sea, en el medio te hablo de lo que es, ya sea teatro, tanto sea humor o actuando, que hay gente que no puede salir al escenario o a escena si no es con una máscara o una Ujú, peluca. Es como que tratan siempre de buscar una proyección porque no pueden ser originales. Hay gente, ujú, yo de hecho conocí gente que si no se maquillaba o si no salía disfrazado de otra persona que no sea él, no podían actuar, y es como que si salían naturalmente como era esa persona, no podía ni siquiera pensar, ni siquiera le venían ideas a la cabeza como para llevar adelante un show o lo que sea en una obra de teatro, ¿no? ujú. Sí, sí, totalmente. De hecho, prácticamente muchos artistas están dentro de el eneatipo 4 subtipo sexual, porque se sienten muy heridos a la mínima crítica o quieren siempre tapar algo y te lo muestran como algo pues muy original, ¿no? Pero bueno, mm, eso también viene de un trauma y por supuesto hay sanación. Mm, Claro. Entonces, lo que tiene que preguntarse es qué significa lo negativo cuando me lo lanzan, ¿no? Igual que el eneatipo 3 tiene que preguntarse qué es lo que está frenando mi crecimiento y mi esperanza, pues este eneatipo tiene que preguntarse por qué me estoy yo llenando de mala sangre porque los demás hablen mal de mí. Es decir, ¿qué estoy negando yo? Porque si yo estoy en mi esencia, ¿qué más me da, no? Que los demás digan esto o lo otro. Si la verdad la tengo yo, no los demás. Una pregunta, ¿el autocastigo puede venir de varias maneras o es esa mala sangre? ¿O autocastigarse es, no sé, flagelarse o Por ejemplo, lastimarse? eso sería una Ajá, manifestación, ¿no? Los ujú, religiosos, ¿no? Cuando se flagelaban, se daban por sentimiento de culpa, ¿no? Lo que claro, pasa es que ese sentimiento de culpa también se da en otros eneatipos, ¿no? En cierto modo, en la 6, lo que pasa es que la 6 nunca se va a flagelar porque tiene miedo al dolor, igual que el 7. El 8 quizás, eh, pero sobre todo los que más se flagelan o se autocastigan son los 4. Y puede ser porque a lo mejor sus padres le dijeron que era un mal niño, que no valía para nada. Aquí hay un trauma muy fuerte a la hora de encontrar una actividad que hacer en el mundo. Entonces, si un enneagrama tipo 4 no encuentra algo que hacer, ni siquiera expresar por medio del arte, aunque sean pues sombras, puede tener muchos problemas. Es el candidato ideal a tirarse por un acantilado, abrirse las venas o Oh, cualquier cosa, ¿no? mm, Porque es ok. mucho dolor, no lo aguanta, ese dolor no lo aguanta. Entonces, yo pienso que no es lo mismo hacerse el harakiri por honor que abrirse las venas. O sea, son dos tipos totalmente distintos de suicidio. Si me apuras, está más justificado el suicidio de alguien que está sufriendo y que ya no controla su psique porque está cargada de dolor que el otro. Ahora, que no se me malinterprete, yo no estoy defendiendo el suicidio en ninguna forma, no, ¿no? obvio. No, Sí, no. Pero bueno, sí. Pero vamos, si hay algo que genera más karma, es suicidarte con intención y alevosía, como se suele decir, ¿no? Entonces, Sí, aquí se puede ver, ¿no? A que está traumada la persona. sí. El autocastigo, bueno, en cierto modo muchos nos hemos autocastigado por cosas, ¿no? Yo recuerdo hace ya muchos años cuando comencé con mi trabajo espiritual y me desviaba un poquito de mis disciplinas, pues a lo mejor me ponía con los brazos extendidos para hacer un ejercicio de ganar magnetismo, ¿no? Entonces me ponía con los brazos extendidos de rodillas y eso, bueno, generaba un magnetismo para limpiar, pues a lo mejor el hecho de que me hubiese tomado, yo qué sé, pues unos bollos que no quería tomarme o lo que fuera. Claro, eso no me valió más que para pues, comprender la forma de autoevadirte, ¿no? La disciplina espiritual entraría también aquí. Hay muchas disciplinas espirituales que son autocastigos. Por ejemplo, en la India lo llaman tapas. Lo veréis a los faquires, ¿no? Por ejemplo, se tumban sobre una plancha con clavos, porque supuestamente así desarrollan la voluntad.
crecen espiritualmente, pero en realidad trabajar unilateralmente con el cuerpo o automortificando el cuerpo no te vale para nada. Porque además es una falta de respeto contra la vida. No estás teniendo en cuenta lo que es vivir con amor en un cuerpo. Es una enfermedad. O sea, todo eso son resultado de traumas. Por eso da pena, ¿no? Da pena ver a la gente hacer esas cosas. Caminar de Que de rodillas. hecho, sí, de hecho iba a decir eso, Fer, también de hecho Mm, que hay culturas también que buscan una forma, como forma de agradar a sus creencias y a sus dioses de autoflagelarse, ¿viste? No sé si es en la India o por ahí en Oriente que hay personas que se perforan la piel, sí, sí. por eso te digo, es como que tratan de buscar, o sea, de Claro. agradarnos a su entidad en la cual ellos creen como para haciéndose esos daños en la carne. Mm. Sí, por ejemplo, Este, dime, sí. ay, ay, perdón. No, de hecho ahorita me estaba recordando, yo que estuve pues 5, casi 6 años dentro del judaísmo religioso, eh, y conocí varias historias, pero bueno, no voy a ir tan lejos. Simplemente el hecho de, por ejemplo, realizar un ayuno de 26 horas en Yom Kippur, estar parado súper cansado en el Bet Knesset, ahí parado, diciendo casi casi por mi culpa, por mi santa culpa, Sí, sí. también es una manera de autocastigo, ¿no? Creyendo que el bendito sea vas a agradarle más o vas a, no Mm, sé, a santificarte más, no, realmente es un martirio, 26 horas de ayuno, ujú, parados Es como verdad. zombies ahí haciendo todo eso, y también supe que en otro lugar, por ejemplo, donde lugares como Rusia, donde en invierno hace mucho frío, el tema de la tevilá o este sumergimiento ritual, lo hacían hasta desnudos, pues 40 grados bajo cero en esa agua. Entonces también es una especie de, por amor a, voy a decirlo así, a este Dios o esto, para que vea que realmente le amo, lo voy a hacer igual, ¿no? O sea, mm, no voy a ir en contra de la Torá. Entonces, creo que pasa en todas las civilizaciones, bueno, en todas las culturas religiosas. mm, Y leí un libro de la vida de Larizal también, en donde se contaba que él se aislaba, o sea, se iba a una cabaña y también a veces se lastimaba a sí mismo, o sea, no ingería nada de alimento y realizaba algunas acciones así medio extrañas, ¿no? Me llamaba mucho la atención cuando lo leía por el tipo de cabalista que fue y la gran apertura que tuvo con lo que hoy llaman la cabala moderna, ¿no? mm. Cómo realizaban ese tipo de cosas creyendo que eso los iba a elevar más. Entonces me puse a pensar cuál habrá sido el trauma de Larizal, ¿no? Que se le consideró Mm. un ser divino, ¿no? En este mundo. Sí, es Hombre, verdad. el ayuno en algunos casos puede tener un sentido, pero cuando tú sabes lo que estás haciendo y para qué. Si quieres generar cierta energía, mm, pues evidentemente tienes que privarte de alimento, pero no como una ofrenda a un ser Claro. superior, porque en realidad hay seres que se alimentan de eso, precisamente, de tu sufrimiento, Ujú. y que, bueno, quieren verte, pues, echar sangre por la boca, Sí, porque odian a la humanidad. Entonces, hay que también tener en cuenta eso, que hay muchas energías negativas que alimentan a entidades demónicas. Mm, Mm. Sí, es verdad. Tal cual. Me acordaba en lo que decía Israel también de Yom Kippur, ¿no? Que yo lo pasé de hecho también porque estuve en esa parte de las raíces hebreas. Y me acordaba también que eran 24 horas también de estar ahí, ¿no? Y no sé si lo hacían también ustedes, Israel, pero era leer los 150 salmos las 24 horas. O sea, leer del capítulo 1, el primer salmo, hasta el 150, y una vez que te terminaba, volver a releerlo. Eran 24 horas Hacía- de estar así. hacíamos algo parecido, usábamos algo que le llaman Selijot, está lleno de salmos y de otros rezos, ¿no? Formados por, voy a decir, los sabios. Pero sí, era todo ese tiempo. Yo hasta en un momento hasta me quedaba dormido y yo cuando duermo ronco. Entonces, entonces escuchaba que roncaba.
Entonces, no, ese fue el último Yom Kippur en el que fui y después me salí, pero sí, son Era muchas una cosas. tortura, era Sí, una sí, sí, tortura. tal cual. Sí. Pues bueno, ya vamos a pasar al quinto eneatipo, que bueno, como sabéis, pues se le llama el observador, el pensador. Puede ser muy mezquino, con comportamientos un tanto fríos, innobles, antipáticos, pero no es porque sea malo, en realidad es que el mundo le parece una amenaza, entonces se aísla psicológicamente y su frialdad no es necesariamente psicopática. Aquí encajan varios tipos de personas, incluidos muchos autistas, que la gente en general, los especialistas dicen, no, es que son no empáticos, no empatizan, no, sí empatizan, lo que pasa es que esa empatía les abruma tanto que el sentimiento que tienen no lo comprenden, porque el mundo les parece un caos. Entonces, se aíslan, se refugian en su mente y se vuelven a lo mejor expertos en matemáticas o en cualquier cosa que les ayude a salirse, ¿no? Entonces, el aislamiento psicológico del 5, en cierto modo, es muy autista. Es esa experiencia totalmente solipsista, como se decía en filosofía, ¿no? Que vive en su propio mundo y, bueno, se piensa que así se protege. Si se vuelve especialista en videojuegos, a lo mejor eso le ayuda a socializar con un grupito de amigos y, bueno, se vuelven expertos en computadoras incluso. Hay muchísimos tipos de este eneatipo, o sea, muchos tipos de personas que han hecho logros. Por ejemplo, Bill Gates o Steve Jobs o Zuckerberg, ¿no? Todos encajan aquí, pero son gente fría. O sea, tú les ves y Sí. algunos yo Parecen creo que robots. son sociópatas. Son- Por ejemplo, claro. Bill Gates o Zuckerberg son sociópatas, vamos, está clarísimo. En ese caso sí que habría pues una enfermedad extraña que les viene de algún trauma de la infancia, ¿no? Y si tú te das cuenta, son gente que establece una barrera, o sea, que no te da pie a que pues les hagas un chiste y continúe la gracia. A lo mejor te ríen, pero tampoco es que den pie a ello, ¿no? Son gente bastante antipática. O sea, no es que sean todos así, pero por poner casos extremos, ¿no? Y se piensan que aislándose del mundo van a ser más competentes, que van a ser mm, más capaces de gestionar aquello que no comprenden. Incluso se montan su propia sociedad, ¿no? Como quiere hacer ahora Bill Gates, que está pues, fomentando que si vacunas, que si agricultura modificada. Entonces quieren construir su propio mundo feliz, como Aldous Huxley, ¿no? Contaba en su libro. Y es porque no tienen capacidad de acceso a una emoción, o sea, no saben cómo se sienten. Esto en las terapias del autismo lo llaman alexitimia, que no saben cómo se sienten. O sea, no saben definirlo, no saben expresarlo con conceptos. Y, y, por ejemplo, en el caso de Bill Gates se sabe que él es de tipo Asperger, ¿no? Como lo llaman. Y bueno, hay gente que no necesariamente es autista, pero tiene características bastante parecidas, ¿no? Por ejemplo, muchos en el tipo 5 viven una desconexión con respecto al cuerpo y a la emoción. Entonces, a lo mejor ven una brutalidad y no reaccionan. Son capaces de ver un accidente de coche y quedarse parados mirando. No es porque sean psicópatas, es porque les ha producido un shock, entonces se aíslan y no van a ayudar. Lo cual te puede causar una multa, porque aquí, por lo menos Mm. en España, si no ayudas a un accidentado y te toman la matrícula, pues te puede caer una. Pero como digo, eso es una disociación de cuerpo y mente. Pero también está la disociación de mente y emoción. Es decir, no sé cómo me siento. Ha habido personas que me han venido a sesiones y me han dicho, pues es que no sé exactamente qué es lo que me pasa, no sé cuáles son mis dones.
y te lo dicen así, de manera totalmente fría, ¿no? Y es en realidad porque un trauma les ha hundido la emoción tan hondo que no es que sean pues alexitímicos o autistas, pueden sufrir esa alexitimia porque no saben cómo se sienten, pero en realidad es porque hay una barrera mental, o sea, son muy mentales y se arman con conceptos para poder dar sentido, pero claro, tú con la mente no puedes dar sentido al mundo. Te puedes volver un experto en física o en matemáticas, pero si lo quieres comprender tienes que tocar el corazón y tienes que sentir con el cuerpo. Por eso estas personas necesitan terapias de tipo pues, más físico, ir a clases de yoga, yoga físico o yo qué sé, el otro, el pilates, ¿no? O Sí, o en cosas. la parte holística también, Fere, en la parte holística también, porque ahí hay una, ¿cómo se llama? Lo que estoy viendo ahí es que como que hay un bloqueo en los sentimientos de esa persona, más por lo que decías vos cuando estas personas por ahí sufrieron trauma de chicos, ¿no? Y en la parte de la terapia holística hay una parte en las regresiones en donde uno puede hacer que la persona proyecte ese trauma, ¿no? Llevarlo hacia ese momento en donde esa persona fue lastimada tanto en sus sentimientos o por ahí físicamente, también llevarla hasta ese momento y poder hacer que esa persona eh, pueda vencer ese trauma y pueda, justamente lo que decías vos, ¿no? Y que sé que vas a hablar más adelante, de sanar a ese niño interior, ¿no? Que uno por Claro, ahí trae lastimado. claro. Pues hay muchos casos de gente que es brillante, o sea, a nivel mental y también con un gran corazón, ¿no? Pero les Sí, sí. cuesta sacarlo por ese trauma que arrastran de la infancia, ¿no? A mí me viene mucho a la mente la imagen que tenemos muchos del empollón, ¿no? Que siempre en todos los Mm, colegios, en todas las clases, pues siempre hay un niñito que es muy bueno en física, en matemáticas. A mí me ha dado clases mm, un chaval, ¿no? De ese tipo cuando yo estaba en tercero de BU. Yo tenía ya unos 16 años o por ahí y no me entraban las matemáticas y bueno, pues este chico era muy tímido, muy introvertido y se quedaba después los recreos dando clases a los que no nos entraban ni para atrás de las matemáticas, ¿no? Y me acuerdo que jugando al fútbol, por ejemplo, él era muy bruto. Mm, De hecho, en un partido de fútbol una vez me hizo un placaje de rugby. El tío se quedó parado y me puso así la panza porque era gordito. Y claro, yo sé que no lo hizo intencionalmente, pero a mí me hizo un daño mm, porque claro, eso en un partido de fútbol no se puede hacer. O sea, tú haces una entrada, pero ese tipo de placaje no existe en el fútbol, ¿no? no, Pero este chico, claro, como era muy introvertido, pues claro, estaba fuera de onda en un partido de fútbol. Entonces hace cosas que no tienen sentido. Por eso, esa disociación de cuerpo y mente, o de cuerpo y emoción, pues es capaz de hacer daño a alguien y quedarse frío, porque él no me pidió ni siquiera perdón. mm, Pero yo no le, o sea, me sentó muy mal, pero o sea, yo entendí instintivamente que es que su mente estaba bloqueada, ¿no? Entonces es un caso típico, ¿no? De frialdad a tipo 5. Y luego son gente muy entrañable cuando ganas confianza con ellos, ¿no? Pero claro, tienes que romper ese espacio, que es lo que no hacen muchos, ¿no? Que dicen, mira, ahí va el empollón o el cerebrito. Entonces mm. eso les hace aislarse. Como no me aceptan, como la gente me considera esto o lo otro, pues me aíslo del mundo, me meto con mi grupo y ya está. Y así nacen también muchos sociópatas. Es por ausencia de compasión de la sociedad, ¿no? Es un mecanismo de defensa. No necesariamente son psicópatas, o sea, pueden ser sociópatas porque desarrollan una habilidad para mover su mundo según ellos entienden que es un mundo seguro, ¿no? Pero claro, puede ser un mundo de crueldad, ¿no? Y de control absoluto, porque claro, no tocan el corazón, lo tienen roto. Pero se me vino a la mente un personaje que no sé si sabrás o sabrán la historia del asesino este Dahmer, Sí, que
de Estados Unidos que parecía que, bueno, no sé si eso realmente fue homosexual o no, pero atraía a hombres a su casa, los seducía, les sacaba fotos y todo, y después los mataba, y no solo los mataba, sino que llegó a un extremo de sacarle sus órganos, guardarlos, o sea, practicó canibalismo. Mm. Entonces, obviamente el papá lo que decía era que siempre notó que el hijo, o sea, su hijo era como muy raro, muy extraño, se aislaba, casi no tenía amigos, o creo que ni tenía amigos. Pero de hecho hay una serie, bueno, no es una serie, bueno, sí es una serie en Netflix que habla de hecho ya ni la seguí viendo porque no me dio tiempo, pero yo pensaba, me ponía a pensar, ¿qué es lo que lleva a una persona como él a actuar de esa manera al grado este, de comerse a sus víctimas, ¿no? O sea, lo Mm. que le decía a la policía era, ay, porque le decía, qué olor tan horrible tiene, ¿no? Pues es que mi familia me trajo carne y se echó a perder, pero en realidad eran cuerpos que tenía ahí almacenados, tenía una cabeza, había guardado la cabeza de una de sus víctimas. Entonces, ¿por qué? Ah, y les hacía ver la película esta del exorcista y tipo de ese Mm. tipo de estas películas demónicas. Entonces, el chabón lo veía, veía esas películas, les hacía ver eso a sus víctimas, y pues claro, las víctimas entraban en un pánico terrible. Mm. Pero ¿qué es lo que hace, no? O sea, ¿podría entrar acá en un eneatipo 5 o entra más, Podría. De hecho, el enatipo 5 es de los más tendentes a la sociopatía y la psicopatía. Es porque tienen una tendencia muy mental, son muy mentales. Eh, por ejemplo, mm, me viene a la mente, lo que pasa es que no lo he estudiado en profundidad, pero aquí hubo en España un caso famoso que es el del maestro Aguilar. no me suena? Sí, pues es un hombre que estudió con los monjes Shaolin, se convirtió en un maestro de Kung Fu y abrió una escuela cerca de Barcelona, me parece. Y bueno, pues salió en televisión muchas veces, era un hombre respetado, pero pues hace algunos años le metieron en la cárcel porque este hombre pues se dedicaba a secuestrar a prostitutas y luego a asesinarlas en su propio centro de artes marciales. Y era pues un hombre supuestamente experto en budismo incluso, porque él decía Claro, que iba hacia adentro y que conocía su propia naturaleza y que podía tocar el fuego y no quemarse. no, Pero claro, pues tú le veías que era un hombre muy mental. Yo cuando le vi en un programa hace ya tiempo, pues, tenía esa tendencia psicopática que no empatizaba mucho con los participantes del programa. Era muy serio, muy contenido. Entonces, bueno, habría que ver en dónde encajaría, quizás en un tipo 1, en tipo 5, estaría entre esos dos, porque era muy Y perfeccionista. O sea, quizá, las y cosas, quizá un 9 también, Fer. Quizá un 9 también. ¿Te acordás que vos sí, hablabas que buscaban, no encontraban o ¿cómo se llama? Una armonía mm, entre entender, o sea, conectarse, querer conectarse a algo superior, pero no encontrar una armonía, ¿no? Porque justamente me acordaba de lo que vos decías, ¿no? Que cuando uno se conecta con lo superior, como hizo Yahshua, es entender que era recibir, dar e impartir, ¿no? Y ujú. ellos como que se cierran mucho en ese sentido y no cumplen esa función. ¿Por qué? Porque se pierden en la pereza de sí mismos, ¿no? Ahí está muy bien visto eso. Lo que pasa es que este caso es demasiado perfeccionista y demasiado calculador para encajar en el 9. El 9 es como más, es que se pierde en una ausencia de disciplina. Mm, No es tan rígido. El 9 es como más flexible. De hecho, aquí podrían encajar maestros como Chongyam Trungpa, ¿no? Que fue un maestro del budismo vajrayana, o sea, la vía menos conocida del budismo, que es lo que llaman pues, la vía loca, ¿no? Que utiliza pues, formas del mundo para evolucionar.
incluso dentro del Vajrayana, incluyen la sexualidad sagrada, ¿no? Eso podría entrar dentro de los traumas del eneatipo 9, pero este en concreto es muy mental y muy perfeccionista, muy calculador, ¿no? Sí, es verdad. Entonces ahí Correcto. estaría... Porque con respecto a lo que decía Israel, que te comentaba acerca de este muchacho, que después tendrás que buscar un poco de lo que fue la vida de este muchacho, ¿no? De Jeffrey Dahmer. De hecho, también le quería, por ahí no lo vio todo Israel y este muchacho había sufrido unos traumas terribles de chico. De hecho, la madre era una mujer que se drogaba, Los abandonó, ¿no? Al papá y a él. la amenazaba constantemente con suicidarse, que de hecho ya llegó a un nivel que el padre ya no le creía. 2 por 3 caía el patrullero a la casa, caía la policía y era que ella solamente estaba mintiendo acerca de que se iba a suicidar, ¿no? Y todo el traumatismo que sufrió este muchacho por escuchar pelear a sus padres Mm. todo el tiempo. Y yo pienso que empiezan a asociar, esa clase de personas empieza a asociar y a entender el amor desde otra forma, ¿no? No desde el amor verdadero, sino desde que el amor es a través de la violencia. De hecho, la madre lo veía como un rarito a él porque lo único que le gustaba a él, ahora que me acuerdo, era el papá le enseñó a abrir animales muertos. Entonces le gustaba sacar los órganos de los animales, los veía, los analizaba, los disecaba. Y eso era lo que le gustaba en la escuela también. Lo intentó hacer con uno de sus compañeritos o chicos y lo trató también como de un loco. Entonces, eh, eso es con lo único que el papá lo podía como atraer, ¿no? A que no fuera una persona retraída, pero la mamá se enojaba con el papá y el niño escuchaba todo, ¿no? O sea, que la madre lo trataba como de raro, que lo que hacían era asqueroso. Entonces, pues sí, eso lo fue traumando, pero sí llegó muy lejos. O sea, el papá hasta se asustó cuando le dijeron que el hijo fue el que cometió tantos crímenes, tantos asesinatos, y él no lo podía creer, ¿no? Lo que había hecho de su hijo. No, y es que de hecho él lo que hacía lo hacía con una perfección terrible Ajá. y con un amor, o sea, porque por eso te digo, hay que ver cómo uno interpreta el amor, porque él, o sea, amaba lo que hacía, en ningún momento dijo que se arrepentía, sino que no sabía por qué lo hacía, pero de hecho cuando los forenses ven los cortes que hacían los cadáveres y de la forma que sacaban los corazones y los genitales de las personas, o sea, de estos muchachos que fueron asesinados, había una perfección tan terrible como un cirujano, ¿no? Por eso es que de estos asesinos que por lo general tienen el genotipo el número uno, que es el perfeccionista en lo que hacen, ¿no? Sí, puede ser también incluso el 7, porque si te fijas, la tríada 1, 5, 7 es un tipo de tríada mental. Ah, Lo que pasa es que el eneatipo 1 es dentro de los viscerales el más mental. Y luego el eneatipo 7 es dentro de los mentales el más mental. O de los, bueno, el más, diría yo, racional. visceral, porque el 6 es emocional. Claro, y el 7 es laborioso. Claro, claro, busca todo aquello que le da placer o que le da satisfacción y puede ser también muy tendente a esas manifestaciones extrañas, ¿no? De hecho, se puede ver que la tríada, por ejemplo, 2, 4, 8, es más práctica, pragmática, busca ciertos tipos de relaciones mm, con los demás o aislarse y por ahí, en algún caso, mm, quizás el 8 podría también tener alguna manifestación de ese tipo, sobre todo con grupos de mafia o sectas. Puede haber también algún en el tipo 8 controlador que esté traumado y que pues, sea un asesino o lo que sea, ¿no? Entonces el 1, 5, 7 y 8 serían los más candidatos para ese tipo de manifestaciones más Claro. violentas, agresivas. Y el 8 siempre está buscando venganza también, ¿no? En uno Claro, de los genotipos
me habías Claro. hablado, como que sí, me encaja muy bien la triada de esa. Incluso el subtipo sexual del 6 es muy agresivo también. Por eso se le llama el contratipo. Ahora veréis el 6 cómo se... Es que es fascinante, ¿no? Cuando tú te empiezas a meter en los detalles, hay eneatipos que se pueden confundir, pero en realidad están bien demarcados, ¿no? Tienen su área y cuando lo ves está claramente diferenciado, ¿no? Y de hecho, Fer, mira, te voy a comentar algo que el otro día cuando me mandaste las copias, las imprimí, y me puse a mirarlo detenidamente, ¿no? Un poco de las triadas y a comparar un poco las triadas, ¿no? Porque sabemos que estas triadas que son de 9, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el Mm, 8, o sea, están divididas en varias, ¿no? sí, Y como que se van asociando porque cada una tiene su característica principal, ¿no? claro. Y me puse y estaba pensando y miraba la triada, ¿no? La forma de la triada, así como lo tenés vos, y la miraba y la miraba y como que en un momento me colgué, ¿no? Totalmente como que no estaba leyendo nada y me enfoqué en la triada. Y digo que lo asocié con un tipo de engranaje, ¿no? A la Ujú. triada. Y yo digo, wow, si vos o sea, si pudiéramos ver las características, ¿no? Y las subcaracterísticas que tiene cada triada, es como que si uno lo fuera tirando en forma de, Sí, sí, de un eje, es como que empezaría a asociar todas las cosas. Y eso me fascinó, porque es una especie de engranaje, eso es lo que, sí, o sea, totalmente. es que uno que como si lo fuera girando, es un engranaje, es algo maestro que vos lo vas girando y va encajando cada cosa. Y la verdad que pensaba que es fascinante que es porque cuando empecé a asociar eso en mi cabeza es como que, digo, este es el camino en donde uno puede ir encontrando un equilibrio, ¿no? Cuando uno Exacto. va asociando cada cosa y es terrible, es terrible. Sí, porque si te das cuenta, lo que estamos estudiando no solo es la luz, sino sobre todo el comportamiento mecánico, robótico. Entonces, claro, es como una máquina. La gente no se da cuenta de que todo lo que hacen está dentro de comportamientos perfectamente tipificados. Ahora, cuanto ya te vas a la esencia, ahí ya eres impredecible, porque ya comienzas a crecer y puedes incluso manifestarte de manera diferente dependiendo de la persona a la que tengas enfrente, ¿no? Porque ya conoces, sabes a quién estás hablando, qué tipo de lenguaje tienes que utilizar, mientras que cuando estás en piloto automático no. Por ejemplo, a lo mejor un nene a tipo 5 pues le empieza a hablar de matemáticas y de dinosaurios a alguien al que pues eso no le importa. Entonces, claro, no hay conexión. ¿Por qué? Porque viven en mundos diferentes. Totalmente. Pero un nene a tipo 5 iluminado, pues podría ser ya alguien que se puede comunicar conociendo mucho, ¿no? Por ejemplo, Claudio Naranjo, el que enseñó lo de la psicología de los eneatipos, subtipos, que desarrolló la idea de Ichazo, pues él era un eneatipo 5 social y estableció muchas relaciones, pero tú le ves y es un hombre frío. De hecho, cuando yo conocí por primera vez la aportación de Claudio Naranjo, me echaba para atrás. Tardé muchísimos años en estudiar el enagrama de Claudio Naranjo porque es que no quiere decir que me resultase antipático, pero había algo que no me atraía. Hasta que, bueno, pues me di cuenta de que el hombre pues tenía su carácter, su forma de ser más fría, ¿no? Pero Era bueno, un tipo 5. claro, era un 5 total, un 5, de hecho lo reconoce él, ¿no? Era un 5 social, ¿no? Pero fíjate la influencia que ha tenido. O sea, esto está ahora mismo en todas partes, en Estados Unidos, en Europa, y ha crecido mucho. Y aunque se ha criticado mucho el desarrollo que hizo, yo pienso que está en perfecta sintonía con las aportaciones que hizo Mr. Gurdjieff, incluso con los sufíes, que también utilizan el enagrama, aunque ha habido sufíes que lo critican, ¿no? Pero yo pienso que es porque están más en la vena religiosa, ¿no? Entonces, pues todo lo que se sale a lo mejor de su manera de entenderlo, pues no lo conciben. Mm, No, y que aparte es, hacer que para nosotros que estamos teniendo y haciendo un trabajo con las personas, es como que
a mí, por ejemplo, como te dije, para mí fue de mucha ayuda, ¿no? Porque yo poder trabajar con otras personas, ayudarlas, lo asociaba que no es lo mismo ir a un lugar, viste, cuando vos decís, agarro mi auto, agarro, qué sé yo, el tren o el colectivo, y decís, me voy a tal lugar, y ya tenés, hoy por hoy tenemos un celular que vos decís, bueno, pongo Google Maps y pones la ubicación, es como que es más fácil llegar hacia el lugar. Antes no, antes uno tenía que, era prueba y error, ¿no? Es decir, ir a un lugar, pero por ahí equivocándose, y si no, entré mal en esta calle, no, tenía que haber entrado por eso. Y hoy por hoy yo veo al enneagrama, lo veo como una forma para mí que trabajo con las personas de, de una especie de Google Maps, ¿no? De Sí, saber sí. por dónde empezar y por dónde puedes continuar también. Sí, sí, como decía Gurdjieff, lo que no puedas poner en el enagrama no lo comprendes. Si lo pones en el enagrama lo comprendes, si no, no. Y es que puedes conocer todo, tanto la sombra como la luz.